¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Bueno, le recordamos nuestro medio de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, nada más recordarle a nuestros radioescuchas que pues la semana pasada, aquellos que nos pudieron escuchar, hablamos sobre el tema del perdón fiscal, ¿no? El programa Ponte al Corriente, que tiene poco que liberó la autoridad. Y aquellos que no tuvieron oportunidad de escucharnos, está disponible en el canal de YouTube, que es Frecuencia Fiscal. Ahí pueden ver ese video, así como los de los programas anteriores. Así es, Hugo, fíjate, y el Infonavit, bueno, pues incluso en aquel programa recordábamos que era exclusivo de la autoridad hacendaria en materia federal, y que bueno, pues en este caso el Seguro Social y el Infonavit debiesen de hacer lo propio con sus programas. Y bueno, pues el Infonavit, si no es un programa tan potente o tan benéfico como el de Ponte al Corriente, sí trae unos beneficios un poquito más contraídos, básicamente en materia de descuento en lo que son los recargos y multas, dependiendo del origen del crédito que esté por ahí determinado. Creo que hasta el día de ayer, bueno, pues no estaba todavía subido a lo que es a la página del Infonavit este tipo de beneficios, pero bueno, por ahí está. Para aquellos contribuyentes que traigan por ahí algunos créditos determinados por parte del Infonavit, bueno, pues que estén enterados de que hay este programa de condonación en materia de recargos y multas. Así es, y bueno, pues ya estamos comenzando con el mes de marzo, ¿no? Ya pasó el mes de febrero, mes de informar, y sigue ahora el mes de marzo, que ahora toca el turno a la declaración anual de personas morales, ¿no? Aquellos contribuyentes que en el ejercicio 2012 tuvieron operaciones, pues tienen que reportar cómo quedó su resultado, es decir, tuvieron utilidad, tuvieron pérdida, y si tuvieron utilidad, cuál es el impuesto que resulta a pagar. Y bueno, para comenzar, bueno, vamos a ver diferentes puntos, y para ubicarnos, este programa, pues como les comentaba, es declaraciones anuales que corresponde a personas morales. Primeramente tenemos el tema de los ingresos, ¿no? ¿Cuál es el momento de acumulación de los ingresos? Porque quizás la creencia o lo más común es expedir el comprobante y hasta ese momento considerarlo como ingreso, mas sin embargo veremos que hay diferentes supuestos que se pueden presentar. Así es, primeramente, bueno, pues personas morales, esto bifurca a una diversidad de tipos de personas morales, ¿no? Entre ellas, pues pudiéramos tener a las personas morales del régimen general, que son las mayores, pero bueno, y luego tenemos casos específicos, por ejemplo, personas morales del régimen simplificado, tenemos sociedades civiles, tenemos asociaciones civiles, tenemos las no lucrativas, que dependiendo también, Hugo, del tipo de empresa, y no solamente cómo estén constituidas, sino el acto que están desarrollando, bueno, pues son distintos momentos de acumulación. Ya habíamos en anteriores programas recordado, bueno, pues lo que es el régimen simplificado, personas morales dedicadas al autotransporte, personas morales, sociedades civiles y asociaciones civiles, bueno, pues ellas acumulan en función de flujo de efectivo, es decir, al momento prácticamente del cobro. Así es. Y bueno, entrando un poquito a detalle a los momentos de acumulación, tenemos que, por ejemplo, cuando se trata de enajenación de bienes o prestación de servicios, hay que ver los momentos, ¿no? El momento en que se expida el comprobante, el momento en que se entrega materialmente el bien o se presta el servicio, o cuando se cobre o sea exigible parcial o totalmente el precio de la contraprestación pactada. Es decir, cuando se dé cualquiera de estos supuestos se debe considerar como ingreso, lo que suceda primero, ¿no? Y esto es muy importante porque en la práctica nos ha tocado que esto se tiene la costumbre de únicamente considerar el momento de expedición del comprobante, ¿no? Fíjate, Hugo, y esos son los ingresos tradicionales, que son los 3 momentos, ¿no? Y que muchos condicionan a lo que es la expedición de la factura. Pero como tú refieres, es decir, si en principio se recibió parcial o totalmente el dinero y no se ha emitido la factura, en ese momento es acumulable. Se entregó el bien y no se ha cobrado ni tampoco se ha expedido la factura, en ese momento
se considera como acumulable el ingreso. Pero hay otros ingresos, ahora sí llamémosle extraordinarios. Básicamente tenemos, por ejemplo, los ingresos presuntos, Hugo, que derivados de alguna auditoría, pues el contador, como no implicó traslado de bienes, recursos. Por ejemplo, en el caso de depósitos bancarios, la autoridad verifica, en el caso, por ejemplo, de alguna aportación de capital, pero esta provino de efectivo, difícilmente la autoridad te lo va a reconocer como como una aportación de capital, aun y cuando hayas hecho los protocolos correspondientes. ¿Esto por qué? Porque la autoridad no tiene certidumbre del origen de estos dineros. Por lo tanto, te lo va a determinar como un ingreso presunto. Otro tipo de ingreso presunto pudiera ser el faltante de inventarios, Hugo. Es correcto. ¿Por qué? Porque le metiste gol a la autoridad, es decir, adquiriste algún producto, ya lo tienes en el costo de lo vendido y no guarda simetría del lado de las ventas. Es decir, aparentemente hay un faltante, pero bueno, pues ya está por ahí. Al final del día la autoridad te lo va a reconocer como un ingreso presunto, entre otros. En el caso también hubo los préstamos recibidos y que nunca fueron liquidados. Es correcto. Bueno, pues la autoridad le va a dar una simetría de que hay un incremento en el patrimonio de la compañía, de la persona moral, y en consecuencia te lo va a determinar como un ingreso acumulable. Son esas partidas que en un momento determinado hay que prestarle atención, sobre todo ahí a la balanza de comprobación, para ver esos movimientos extraordinarios. Así es. Otro de estos ingresos pudiera ser la fluctuación por tipo de cambio. Si tú tienes operaciones en dólares o en alguna otra moneda, bueno, hay que revaluarlo al tipo de cambio del día último, y esto te puede generar una ganancia o una pérdida, ¿no? Que en el caso de ser ganancia, pues hay que considerarlo como parte de los ingresos. La utilidad en venta de activos fijos, Hugo, que también. muchas de las veces el contador, a lo mejor la empresa expide miles de facturas y a no se entera de que se realizó por ahí una venta de activo fijo, y bueno, pues por ahí trae los problemas correspondientes. Hay que determinar en lo particular, bueno, pues cuál es el precio de venta contra el precio o valor en libros a valor actualizado, y por ahí enfrentar estos valores y determinar incluso una ganancia o una pérdida en la enajenación de estos activos fijos. Así es, así como podrán ver, el tema de los ingresos, aunque parece que nada más se relaciona con el hecho de expedir el comprobante, bueno, pues es un poco más amplio y hay que tenerlo bastante estudiado y analizado, sobre todo, como Luis lo menciona, los casos particulares, los casos raros que al fin del día son los que ocasionan dolores de cabeza. Sí, fíjate, otro bastante doloso y que a veces es una omisión por la ignorancia, ¿no? Que, por ejemplo, en la empresa, que sí se hizo un aumento de capital, sí se protocolizó y sí provino de cheques, o se recibió un préstamo, pero hay que recordar que en importes mayores a 600 mil pesos acumulados en el año, bueno, pues se tienen que informar a la autoridad ese tipo de operaciones. En caso de que no se informen, ahora sí, como dicen por ahí, lástima Margarito, te van a acumular esas cantidades por el simple hecho de la omisión. Entonces, son las partes, ahí los puntos finos que debemos de estar revisando, y al final del día, bueno, pues nada más declararlos para que se cierre el ciclo y no darle la oportunidad a la autoridad que te esté determinando por ahí algunos ingresos omitidos. Así es. Y bueno, avanzando un poquito en el tema, teníamos que, pues, el impuesto en términos generales y muy globales se paga sobre la utilidad. ¿Cómo obtenemos esa utilidad? Una parte de la ecuación son los ingresos. La otra parte importante son las deducciones. Más adelante veremos algunos otros, ¿no? Pero entrando a lo que son las deducciones, bueno, ¿qué es lo que consideramos como deducciones? Y esto es importante porque después veremos que las deducciones tienen requisitos, y en muchas ocasiones se preocupan más por los requisitos que por identificar cuál es ese tipo de deducción, ¿no? De entrada tenemos que como deducción pues están el costo de lo vendido, lo que son los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, las inversiones, las devoluciones que se reciban o descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio, entre otros, ¿no? Esos son los comunes que se dan en la práctica de negocios. Entonces, si yo tengo una deducción, tengo que identificar en cuál de estos supuestos pudiera coincidir para efectos de posteriormente ver cuáles serían los requisitos a cumplir. Así es, y uno de los requisitos que cobija a todos estos que has por ahí enunciado, Hugo, es que tengan que ser estrictamente indispensables. Es decir, a lo mejor no mencionaste en el caso de las nóminas y todos sus accesorios, llamémosle las aportaciones de seguridad social y demás, y dices, bueno, son deducibles.
ahí está una persona registrada, sí, pero esta persona no es estrictamente indispensable para el desarrollo de las actividades de la compañía. A lo mejor es una persona que está ahí dada de alta porque desea obtener su pensión o jubilación en materia de seguridad social, y bueno, pues está por ahí. En el papel cumple con los requisitos, pero de fondo pues no es un gasto que sea estrictamente indispensable. Entonces debemos de bifurcar a estos dos tipos de actos, es decir, que sea estrictamente indispensable y que cumplas con las formalidades que establece la autoridad. Así es. Y también hay otros gastos que quizás, o otras deducciones que quizás no son comunes, mas sin embargo en la práctica se dan. Me refiero, por ejemplo, a los créditos incobrables. Es decir, yo tengo operaciones, hice varias ventas y por problemas económicos de los clientes quizás ya no me pueden pagar o ya declararon la empresa en bancarrota. Entonces ese crédito incobrable puede ser considerado una deducción. Aquí lo importante es, una vez más, ver cuáles son los requisitos que debo de reunir para efectivamente comprobar que es un crédito incobrable, ¿no? Así es, sí, y tener mucho cuidado porque a lo mejor tú ya agotaste todos los recursos, pero a lo mejor de manera, es decir, se realizó la venta, fue a crédito, nunca te la liquidan, cumples con todos los requisitos de que califique como incobrable, la haces deducible para los efectos fiscales, pero luego en fecha posterior se acerca contigo el deudor moroso y te liquida a lo mejor una fracción del mismo, y bueno, pues esa partida la debes a su vez de acumular. ¿Por qué? Porque ya le habías dado efecto retroactivo, es decir, hay que reversear esa operación. Así es, sí, tener mucho cuidado porque aunque como Luis lo comenta, en el fondo esté bien, si no cuidamos la forma, por ahí pudiéramos tener algún problema, ¿no? Y otro de los gastos, bueno, pues que también opera o como deducción autorizada es el ajuste anual por inflación en el caso de que resulte, pues ahora sí que contraria para el contribuyente. Hay que recordar que, por ejemplo, la partida de aportaciones para futuros aumentos de capital en un momento determinado opera como si fuera un pasivo y en consecuencia te genera un ingreso acumulable derivado de este ajuste anual por inflación. Por eso es muy importante pues protocolizar este tipo de rubros, porque a lo mejor año con año, aun y cuando la empresa en un caso especial nunca hubiese tenido operaciones en todo el ejercicio, pues detonaría un ingreso acumulable. Y en términos generales, ¿qué es esto del ajuste anual por inflación? Pues como sabemos, cada mes se publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor y este es el indicador a través del cual se mide la inflación. Entonces, si yo tengo una deuda en enero de 1,000 pesos y debido a la inflación que fue un 10%, pues aunque yo en diciembre pague esos 1,000 pesos, realmente en la economía van a valer 900 pesos. Entonces el fisco dice, ¿sabes qué? Por eso esos 100 pesos que dejaste de ganar, pues que dejaste de pagar, se considera un ingreso y por lo tanto son sujetos a impuesto, ¿no? Fíjate, Hugo, y en materia ya propiamente de deducción, es decir, en materia de comprobación, estamos viendo severos problemas que hoy en día en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales, propiamente el CFD, que muchos programas, bueno, ya tenían varios años de estar en operación, fueron entregados en administración a los contribuyentes y estos expedían sus facturas. Pero ¿qué estamos viendo? Que muchas de las veces estos sistemas, bueno, pues no tenían los candados suficientes. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, pueden estar operando o expidiendo comprobantes fiscales digitales con un sello digital que ya fue revocado, o que incluso ya perdió vigencia, o que la firma electrónica avanzada que también opera para emitir este tipo de documentos ya también fue revocada. Es decir, ¿cuál es el requisito para el receptor de ese documento? Bueno, validarlo. Y si no lo validas, bueno, pues la autoridad en inicio de sus facultades de comprobación lo puede hacer y rechazarte. Imagínate, comprobantes fiscales por cantidades importantes, nada más por dar por válido un CFD que aparentemente, bueno, reúne todos los requisitos, pero ya estamos viendo en la práctica que no se está dando esto, es decir, se están violentando los candados y el riesgo es mayúsculo para los contribuyentes. Así es, también otros requisitos que quizás son muy comunes o muy sencillos, pero en la práctica a veces son los que no se cuidan, ¿no? Que el tema de, por ejemplo, cuando se expide un cheque para pagar alguna deducción, pues tiene que ser para bono en cuenta del beneficiario, ¿no? Y esto a veces en la práctica no se da. O también el tema de que cuando son gastos mayores a 2,000 pesos debe ser con cheque, con transferencia, tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Y esto no se está dando, ¿no?
Otro punto importante, tener en cuenta aquellas erogaciones o deducciones que tienen limitantes. Por ejemplo, el tema de los gastos de viaje, ¿no? Que hay un monto diario para el caso de hospedaje, de alimentación, de transportación. Entonces, validar que efectivamente los montos que se estén llevando a deducción estén dentro de todos estos límites. Así es, Hugo. Fíjate, también está el caso de donde no se da esa simetría, es decir, donde no intervino el pago de efectivo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito y demás. Es decir, donde se da una compensación. Es decir, donde coinciden deudor y acreedor. Tú me debes y yo también te debo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a cancelar las cuentas. Yo te presté un servicio, tú me prestaste otro, me vendiste mercancías. Entonces, lo que se hace ahí, se hace una compensación de saldos y se liquidan y se pagan las diferencias. Al final del día, muchos contadores o muchos contribuyentes, bueno, pues nada más acumulan lo que cayó, ahora sí que en la chequera, pero al final del día lo correcto es acumular el 100% de la operación que correspondió a cada uno de ellos. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de casos porque como es muy difícil para el contador en un momento determinado decir en qué momento del tiempo ocurrió esta operación, bueno, pues a lo mejor uno de ellos pudiera ser el contrato o en el momento en que ambos consintieron que se iba a dar esa compensación de saldos. Es muy importante, bueno, pues acumular y deducir, pero sobre todo para deducir tendrás que acreditar vía un contrato que la deuda ha sido cancelada a través de esta compensación. Y aquí también algo muy importante es los montos, ¿no? Porque a lo mejor si estamos diciendo que, por ejemplo, yo hice una venta por 1,000 pesos y me están pagando por un bien que quizás vale 1,500, bueno, pues yo en principio la venta, la factura yo ya la acumulé como un ingreso, pero a la hora que me están pagando con un bien que vale más del monto que yo facturé, bueno, esa diferencia habría que hacer los cálculos de acuerdo a lo que marca la disposición, pues también es sujeta a pago de impuestos, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles los que hay que prestar mucha atención. Sí, y sobre todo en el caso de erogaciones que implican la retención de algún impuesto, como pudiera ser adquisición de chatarra, como pudiera ser cuando pagamos servicios por fletes, por arrendamientos a personas físicas, honorarios, el caso de los doctores, bueno, que por ahí se debió haber efectuado una retención correspondiente, es requisito, es un accesorio el cumplimentar, el enterar al fisco esas cantidades retenidas para que el gasto sea deducible. Así es. También otra muy importante es que la documentación comprobatoria que ampara las operaciones debe de ser de fecha del ejercicio en el cual se hace la deducción. Entonces, si estamos hablando que vamos a hacer la declaración del 2012, la regla general es que las deducciones tengan fecha del 2012 y regla general porque hay algunos casos particulares que ahorita vamos a comentar, ¿no? Y me refiero al tema de personas físicas. Cuando se hace un pago a una persona física por servicios profesionales, por actividad empresarial, digamos que la deducción se efectúa o se considera al momento del pago. Entonces pudiera ser que a lo mejor yo tenía algunas facturas de personas físicas en 2011 con fecha de diciembre y yo las pagué en el mes de enero. Entonces hasta el mes de enero de 2012 es cuando voy a considerar la deducción para efectos fiscales. Sí, porque luego, como bien refieres, se crea la provisión en el año anterior y en este ya nada más a lo mejor reconoces el efecto para IVA y para YETU, pero no, aquí la simetría es los tres impuestos, ICR, IVA, YETU, lo tendrás en el mes de enero. Y esto lo vamos a reflejar en la famosa conciliación contable fiscal, porque va a ser una deducción fiscal no contable, porque contablemente fue en el ejercicio donde se hizo la provisión, ¿no? Y al igual tener mucho cuidado en este año a diciembre, ver qué operaciones tenemos con personas físicas de actividad empresarial, honorarios, para efectos de eso quitarlo por el hecho de que no lo vamos a considerar como deducción. Fíjate, y en materia de salarios y accesorios parece que ya cumplimos con, bueno, ya pagué el Seguro Social, SAR, Infonavit, el impuesto sobre nóminas a la entidad federativa, pero ¿qué resulta? Bueno, ahí no termina el cuento, es decir, si no has presentado la declaración informativa correspondiente de sueldos y salarios, bueno, pues no tienes el círculo cerrado y en un momento determinado la autoridad te podrá desconocer esa erogación como efectivamente deducible. Así es. Y bueno, ya que tenemos nuestros ingresos, las deducciones, el ajuste anual por inflación, bueno, también otro punto importante que se nos estaba escapando, el tema de las inversiones. Es decir, si yo tengo activos fijos, bueno, verificar que esté aplicando la tasa de depreciación que corresponde. Si estoy aplicando deducción inmediata, bueno, que no esté
haya una duplicidad en cuanto a que aplique la deducción normal y la deducción inmediata y por ahí estar obteniendo un beneficio indebido, ¿no? Si es en el caso de activos fijos, bueno, pues recomendamos que se lleve un expediente por separado donde se identifique la cuenta que contablemente la está acumulando, que el gasto, bueno, pues el original se maneje en este archivo por separado y dejar en la contabilidad alguna copia, porque hay activos que trascienden a 10, 20 años y bueno, pues ya quedaron ahí perdidos dentro de la contabilidad y se anda destruyendo al año número 6 porque dices, bueno, ya no tengo la obligación de conservarlo, pero hay que recordar que en el caso de activos fijos que trascienden en el tiempo vía una depreciación o una amortización, bueno, pues se debe de estar conservando la factura correspondiente de ese activo fijo. Y por último, el tema de ISR, ¿qué sería? Bueno, ver si tengo pérdidas fiscales, es decir, si tengo una utilidad pero traigo una pérdida fiscal arrastrando ejercicios anteriores, bueno, el hecho de aplicarla, de amortizarla para poder aprovechar el beneficio que esto me genera. Y ahí la recomendación, señores, no descansar en el papel de trabajo que venimos arrastrando, sino, ¿sabes qué? Año con año, bueno, pues refréscalo, es decir, integrar las declaraciones anuales de donde se originaron esos saldos y verificar que efectivamente allí están esos valores. ¿Por qué? Porque pudo haber habido algún error de dedo, estás duplicando amortizaciones, simple y sencillamente descansas en el valor que se impuso en la declaración del año anterior. Bueno, lo correcto es hacer toda esta corrida, checar los INPCs que efectivamente estén correctos, que las amortizaciones vayan siendo las correctas y que incluso no haya prescrito el derecho a seguir amortizando esas partidas. Es correcto, ¿no? Y bueno, esto es en tema de ISR, más sin embargo, recordemos que en la declaración del impuesto sobre la renta también se informa el IETU, ¿no? Que aunque pareciera que es algo sencillo, hay ciertos detalles que hay que considerar. De entrada tenemos que el IETU es un impuesto acumulativo, es decir, que digamos el impago provisional de diciembre considere los ingresos de enero a diciembre y las deducciones de enero a diciembre. Entonces, pudiéramos decir que la regla general sería que el pago provisional de diciembre es igual al impuesto anual. Así es. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay que recordar que ahora personas morales están en declaraciones y pagos, esta modalidad de la autoridad, donde prácticamente estás entregándole tus papeles de trabajo. ¿Qué quisiera decir? Que al final del día, en un caso ideal, bueno, pues esta información que descansa en ese pago provisional de diciembre debiese ser idéntico prácticamente, con las salvedades que ahorita mencionará Hugo, contra lo que está plasmado o contra lo que plasmes en tu declaración anual de IETU. Así es. Y estas salvedades que comentaba Luis, pues son la cuestión de los créditos que la autoridad otorga, ¿no? Que tenemos por ahí un crédito de inventarios, un crédito de activo fijo, que esos créditos, el punto interesante o el punto fino que hay que considerar es el factor de actualización, que el factor de actualización es diferente el que se considera en pagos provisionales que el que se considera en el cálculo anual. Entonces, debido a esto, quiere decir que el monto del crédito va a aumentar, por lo que si bien nos va en la anual, el IETU nos va a dar un impuesto menor que el que se consideró en el pago provisional de diciembre. Hugo, y algo que está dando muchos dolores de cabeza es ¿cuál cantidad de pago provisional de ISR estás considerando para enfrentarlo contra el IETU a cargo? Hay que recordar que en materia de pagos provisionales de ISR, bueno, pues al impuesto que te resulte le puedes enfrentar, por ejemplo, un IDE, le puedes enfrentar, por ejemplo, un subsidio para el empleo, le puedes enfrentar en un caso más extremo un crédito al salario, le puedes enfrentar retenciones de ISR y al final del día, bueno, pagar si aún así te sigue resultando. Pero luego de todos esos disminuciones, bueno, ¿qué cantidad debo de reconocer? Es decir, ¿la original que estaba por acá o el neto efectivamente pagado? Para la autoridad es muy transparente, se refiere efectivamente pagado sería a todas las cantidades que al final del día, bueno, pues implicó un desembolso o a la que fue pagada, llamémosle de esa manera, virtualmente a través de un acreditamiento de impuesto a los depósitos en efectivo, pero nunca aquella que provenga de un acreditamiento de subsidio para el empleo y muchísimo menos en el caso de una que provenga de un crédito al salario. Hay que tener mucho cuidado porque estás contaminando ahí las cuentas. Hay que recordar que IETU era un impuesto de control y que venía a desconocer todos los beneficios que estaban plasmados por ahí en materia de ISR.
Y otro tema importante, otro punto relevante en cuanto a esto del acreditamiento es que en los pagos provisionales el ISR que se acredita contra YETU es el ISR pagado en efectivo, el ISR pagado a través de acreditamiento, que puede ser a través de IDE o también retenciones. Más sin embargo, en el YETU anual lo que se acredita como ISR es el ISR determinado que esté pagado. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si mi ISR anual son 10,000 pesos y mis pagos provisionales a lo largo del año fueron 15,000 pesos, lo que yo voy a poder enfrentar contra YETU van a ser únicamente 10,000 pesos. Y si esos 10,000 pesos no fueron suficientes y me resulta un YETU pagar, que digamos de 4,000 pesos, bueno, entonces yo podré presentar un aviso de compensación con el saldo a favor de ISR, los 5,000, para poder cubrir el YETU que me resulte, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en esto, porque aquí ahora sí que no aplica eso de que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, el Declarasat automáticamente se protege con este mecanismo que tú refieres, Hugo. En el caso del DEM, el Declaraciones Personas Morales, no, el campo está abierto y el contribuyente tendrá que teclear el importe o calcular el importe correspondiente. Hay que observar esos tipos de recomendaciones que son muy importantes, que luego, bueno, te generan dolores de cabeza tremendos, que al final del día dices, bueno, no pasa nada, debe haber sido a través de compensación, sí, pero te va a implicar presentar una complementaria y luego finalmente presentar el aviso de compensación. Así es, y son estos pequeños detalles los que pues la autoridad está revisando minuciosamente, y que por ahí, si no tenemos cuidado, puede ser una bomba de tiempo. Ahora, si en la declaración anual, por ejemplo, resultó cantidad a pagar por concepto de ISR, y bueno, tú presentas la declaración correspondiente, pero el pago, bueno, pues va en operación de manera independiente, por alguna circunstancia no se ha realizado el pago, bueno, pues para la autoridad esa declaración se considera como que no está debidamente presentada, porque ambas operaciones deben de estar debidamente presentadas, la declaración enviada y el impuesto a cargo debidamente pagado, para que ésta haga todos los efectos legales correspondientes. Así es, y también considerar en materia de YETU que en YETU no tenemos pérdidas fiscales, sino tenemos lo que se llama créditos, cuando las deducciones son mayores a los ingresos. Entonces, aquí, si ya tenemos nuestro resultado de YETU, bueno, ver si tenemos algún crédito que podamos aplicar para aplicarlo y no perder el beneficio que esto nos pudiera generar. Es correcto, Hugo. Entonces, en términos generales, tenemos que, así de manera como si fuera un checklist, por el lado de ISR tenemos que ver los ingresos y su momento de acumulación. Tenemos que ver los diferentes tipos de deducciones, cuáles son los requisitos que le aplican a esas deducciones. También tenemos el tema del ajuste anual por inflación, qué elementos o qué partidas vamos a considerar para efectos del ajuste anual por inflación, las que son en moneda extranjera, a qué tipo de cambio las voy a convertir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las aportaciones de capital, que era lo que comentaba Luis, que eso me va a generar un ajuste anual por inflación acumulable, y que en el peor de los casos, si yo no tengo operaciones en el ejercicio, no tengo ni ingresos y no tengo deducciones, pero tengo pasivos a accionistas, eso me va a generar un impuesto, ¿no? Que aquí, como lo comentaba Luis, la recomendación sería pues un aumento de capital, formalizarlo para efectos de desaparecer la cuenta, ¿no? Entonces, eso por el lado de ISR. Y por el lado de YETU es ver si tenemos algún acreditamiento que me aplique un factor de actualización diferente. Bueno, Hugo, se nos está terminando el programa. No sé si hay alguna recomendación final. Bueno, pues que vean en YouTube el video de este programa. Ahí estará disponible el canal Frecuencia Fiscal. Bueno, pues que en próximos programas estaremos tratando de integrar una especie de check-up fiscal, en donde, bueno, pues vamos a pasarles todas las herramientas y links que en un momento determinado puedan proporcionarse o descargarse a través de la autoridad, y compararlo contra lo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad. Esto sería una cuestión bastante importante, una especie de auditoría, una especie de curarse en salud, una medicina preventiva, para no salir con sorpresas de que te determinen por allí algunos requerimientos y en consecuencia una multa. Así es, nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.